Libro de Éxodo, capítulo 20. Recita allí el primer versículo. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay unos sermones de Sproul donde exponía algunas de las inquietudes que comúnmente tienen las personas cuando se les expone el Evangelio, o muchos de los creyentes que no creen en las doctrinas de la gracia, cuando son expuestos a este tipo de enseñanzas. Y una de las inquietudes que comenta Sproul es la siguiente: las preguntas que hacen las personas acerca de la salvación. ¿Qué ocurre con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Se perderán por no haber creído en Cristo, a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar acerca del Señor? ¿Se perderán? La respuesta de Sproul fue: nada le sucederá a los pobres inocentes de África, ni de ninguna otra parte del mundo, porque Dios es justo y no condenará a los inocentes. Ahora bien, sigue diciendo Sproul, ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier otro lugar del planeta? ¿Hay alguna persona inocente? ¿Acaso son inocentes a pesar de sus pecados solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Por eso son inocentes? ¿Es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa válida para que puedan vivir en sus pecados? Porque ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Qué es lo que condena a los hombres? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿Por eso son condenados los hombres? Porque si es así, entonces el movimiento misionero no tiene ningún sentido. Sería mejor dejar a los paganos en su ignorancia antes que exponerlos al Evangelio de Jesucristo y arriesgarse a que rechacen el Evangelio. Si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia, es mejor dejarlos sin enseñanza y sin la predicación de la palabra de Dios, dice Sproul. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, cuando dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones? Antes de su ascensión, el Señor urgió a los discípulos para que cumpliesen esta Gran Comisión, y en Lucas 24, 46 les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Era necesario que Cristo padeciera y que diera su vida en la cruz y que resucitara al tercer día, pero también era necesario que fuese predicado el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué era necesario que se predicase el Evangelio a todas las naciones? ¿Por qué cargar a la Iglesia con esta responsabilidad y con este sentido de urgencia para ir a las naciones a predicar el Evangelio? La respuesta es bien sencilla.
porque ninguna persona se salvará si no es a través del mensaje del Evangelio. Nadie se salvará si no es a través del mensaje del Evangelio. No es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. No es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. El Evangelio es más bien el remedio que Dios usa para salvar a aquellos que ya estaban condenados por sus propios pecados, por haber transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia, los que viven en África, en Oceanía, perdidos por allí en la selva, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia, en algún lugar del mundo, sean salvos por el simple hecho de que desconocen las Escrituras. Más bien están condenados por sus propias obras. Y esta es la tesis que el apóstol Pablo plantea en su epístola a los Romanos, particularmente en los primeros 3 capítulos de esta carta, y nos expone allí como todos necesitan del Evangelio de Cristo, porque todos los hombres sin excepción han pecado. Todos los hombres sin excepción están condenados. Todos. Y en el pensamiento inspirado del apóstol Pablo, no había lugar para la enseñanza de que los paganos que nunca han escuchado el Evangelio son salvos porque nunca han escuchado el Evangelio. Todos los hombres, enseña la Escritura, todos los hombres, por ser descendientes de Adán, están condenados, todos sin excepción. Venimos a este mundo con una naturaleza corrupta, completamente muertos. Muertos espiritualmente, sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, con nuestra mente entenebrecida, con un corazón duro como la piedra, y por la desobediencia de Adán, somos hijos de ira, hijos de condenación. Y esto es lo que enseña la Escritura respecto a todo ser humano que es engendrado en este mundo. No hay justo ni un uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, incapaces, incompetentes, imposible que el hombre se pueda salvar. Por lo tanto, con estas evidencias bíblicas, ¿cuál es la razón por la que se condenan los que viven en el otro extremo del mundo? Los que nunca han oído del mensaje de salvación. ¿Por qué se condenan? Estos paganos son considerados como pecadores. ¿Pero por qué? Porque si nunca han escuchado la ley de Dios, ni nunca han escuchado un sermón como el de hoy, ni nunca han sido expuestos a las Escrituras, ¿por qué se condenan? Pues por dos razones, evidentemente. Por 2 razones. En primer lugar, por haber rechazado la evidencia que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Y en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo empieza a dar una explicación de por qué esto es así. Romanos 1, 18, y dice aquí el apóstol: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fijaos que el hombre, en vez de buscar a Dios y buscar la divinidad, prefiere buscarse ídolos, reptiles, cuadrúpedos, todo tipo de ídolos, e inclinarse delante de esos ídolos. El problema de estos paganos no es que hayan rechazado al Hijo de Dios, no es que hayan rechazado el Evangelio, porque lo cierto es que muchos de ellos nunca han sido expuestos al mensaje de salvación que nos anuncia la Escritura y que nos anuncia Cristo. El problema es que han rechazado al Dios creador, para empezar, a pesar de toda la evidencia que Dios ha dado de sí mismo en medio de la creación. Y no solamente esto, sino también son considerados como culpables porque han violado el testimonio de la ley de Dios que ha sido puesto en el corazón de cada uno de los hombres. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 3:19, y lo acabábamos de leer antes. Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios de acuerdo a la ley de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios por haber violado la ley moral de Dios, a pesar de que no todos tengan a mano el código escrito de la ley. No todos tienen escritos los 10 mandamientos, como nosotros lo tenemos en las Escrituras.
Y nos preguntamos, ¿cómo puede Dios ejecutar sus juicios sobre estas personas que no conocen la palabra escrita de Dios? ¿Cómo puede Dios juzgarlos y ser tan severo si ellos no tienen la palabra escrita? Pues ese es precisamente el tema que vamos a considerar en esta mañana, mientras continuamos poniendo los fundamentos para nuestros estudios sobre la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y el principio que vamos a establecer es que antes de que la ley moral fuese establecida, escrita, antes de que fuese dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, antes de que fuese dada por Moisés, el testimonio de esta ley ya había sido puesto en el interior de todo hombre. Y por lo tanto, nadie es inocente cuando viola los requerimientos de la ley de Dios. Nadie es inocente, porque Dios ha escrito en la conciencia de todos los hombres estos principios de la ley moral. Los autores de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres de 1689, dicen lo siguiente al respecto en el capítulo 19, párrafo primero. Dios dio a Adán una ley escrita en su corazón que demandaba su completa obediencia. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuaba siendo una regla perfecta de rectitud, aún después de que Adán cayó en pecado, y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrito en 2 tablas. En otras palabras, existe una continuidad de la ley. Existe una continuidad de contenido, una relación orgánica entre la ley que Dios escribió en el corazón de Adán, porque Adán sabía lo que era bueno y lo que era malo, y aquella ley moral que Dios escribió sobre 2 tablas de piedra y que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Ya Adán tenía la ley escrita en sus corazones, en su corazón. Y todos los que vinieron después tenían la ley escrita en su corazón. Esa ley moral, eso que conocemos como el decálogo, resume nuestros deberes para con Dios y también resume nuestros deberes, los deberes que Dios nos dio para con nuestros semejantes. Esa ley moral no entró en vigor cuando fue enumerada y escrita con el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. No fue ese el momento en el que empezó a regir la ley. Esa ley moral entró en vigor en el mismo momento en que el hombre fue creado, a imagen y semejanza de Dios, creado como un ser moral. Y esta ley seguirá siendo el resumen de lo que Dios requiere del hombre como criatura, no de lo que Dios requiere del cristiano, de lo que Dios requiere del hombre como criatura, mientras que Dios sea Dios y mientras que el hombre sea hombre. Y es lo que vamos a demostrar hoy, y vamos a hacerlo bajo 2 puntos que vamos a analizar. En primer lugar, vamos a ver esta doctrina a través de la historia bíblica, y en segundo lugar, vamos a ver la confirmación de esta doctrina por la enseñanza del Nuevo Testamento. Si lo que estamos afirmando es correcto, en primer lugar, y la doctrina la encontramos en la historia bíblica, si es verdad que el hombre poseía en su corazón un testimonio de la ley moral de Dios, aún antes de que fuese escrita en las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, es lógico esperar que vamos a encontrar indicios de la influencia de esa ley en los hombres antes de ese periodo histórico, es decir, antes de que la ley fuese dada a Moisés, es decir, la época o la era de los patriarcas. Deberíamos encontrar en los hombres que vivieron antes de que la ley fuese promulgada en el monte Sinaí un entendimiento claro de que existe el bien y de que existe el mal. Un entendimiento de que el mal debe ser castigado y el bien debe ser alabado. Deberíamos encontrar evidencias en la historia bíblica de que las violaciones cometidas en contra de la ley moral de Dios, que aún no había sido escrita, pero que estaban en el corazón de los hombres, fueron consideradas ya en ese momento como pecado, cosa que no hubiera podido ser si la ley moral de Dios no hubiese estado vigente en aquel momento. Por lo tanto, vamos a estudiar históricamente si la ley de Dios estaba en el corazón de los hombres. Romanos 4:13 nos dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley, dice Pablo, produce ira. Es decir, Dios ejecuta sus juicios para aquellos que violan su ley. La ley produce ira. Lejos de proveer salvación al hombre, la ley más bien coloca al hombre bajo condenación, porque el hombre sistemáticamente viola la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios tiene que ejecutarse y ejecuta sus juicios sobre el hombre, trayendo la ira de Dios y arrojándolos a la condenación eterna. Hace del hombre la ley un objeto de la ira de Dios, y es en ese sentido que la ley produce ira. Por eso no somos salvos por guardar los mandamientos.
sino que somos salvos por medio de la fe. Pero el asunto al que deseo llamar vuestra atención se encuentra al final de este versículo 15 de Romanos 4. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, si no hubiera existido la ley desde Moisés para atrás, no habría existido pecado, porque la ley no existía. No habría existido la culpabilidad del hombre por violarla, porque supuestamente la ley no existía. Por lo tanto, podríamos decir que todos aquellos que vivieron hasta la promulgación de la ley en Sinaí fueron salvos, porque la ley no estaba escrita. No cometieron pecado. Desde ese punto de vista podemos afirmar que fueron salvos Caín, fue salvo Faraón, y fueron salvos todos los seres humanos que vivieron entre la creación y la promulgación de la ley en Sinaí. Todos fueron salvos. Eso evidentemente no es cierto. Nos dice Romanos 5:13, Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces no se puede defender la idea de que la ley empezó cuando Dios la dio a Moisés en Sinaí, porque antes ya había pecado. Si la ley moral de Dios no estaba en vigor antes del Sinaí, nadie podía ser acusado de pecado durante ese periodo. Pero el apóstol Pablo dice que antes de la ley, antes de que fuese promulgada la ley, antes de que fuese puesta por escrito, antes de que fuese codificada en 10 artículos, había pecado en el mundo. Y el pecado era considerado pecado. Recordamos que según la definición que nos da la misma Escritura, pecado es la violación de la ley de Dios. Y nos dice que había pecado en el mundo. Por lo tanto, evidentemente, había ley antes de que fuese promulgada en el monte Sinaí. Así vemos en la historia bíblica que Faraón fue juzgado y castigado por Dios a través de las plagas que cayeron sobre Egipto. Fue juzgado y castigado. Y Faraón es anterior a la promulgación de la ley. Dios ejecutó sus juicios sobre Egipto porque Faraón violó los 3 primeros mandamientos del Decálogo, por tener otros dioses ajenos, por adorar a través de una adoración falsa y por blasfemar al verdadero Dios. Faraón fue castigado severamente. El pueblo de Israel fue amonestado también por haber violado el 4.º mandamiento. Vámonos a Éxodo capítulo 16. Todavía no se ha promulgado la ley, todavía no se han dado los 10 mandamientos, todavía no se ha dado todo lo que tiene que ver con el Decálogo. Éxodo 16. Un texto que tiene que ver con el día de reposo, antes de que la ley les fuera dada en Sinaí. Y nos dice Éxodo 16, 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7.º día a recoger maná y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pues resulta que sí que estaban las leyes antes. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6.º día os da para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7.º día. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Por lo tanto, sí que estaba ya la ley en el corazón del hombre acerca del día de reposo, 4.º mandamiento, que todavía no había sido promulgado. Cuando Cam, el hijo de Noé, violó el 5.º mandamiento al deshonrar a su padre, su descendencia fue maldita. Un texto que encontramos en Génesis 9, 18 al 29. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, fue castigado severamente por haber violado el 6.º y el 9.º mandamiento. Asesinó a su hermano y después mintió a Dios al decirle que no sabía dónde estaba su hermano ni sabía lo que había sucedido. Él pasaba por allí y no sabía nada de nada. Violación del 6.º y del 9.º. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por haber violado el 7.º mandamiento. Fijaos atentamente el comentario que hace Judas de este incidente en el Nuevo Testamento. Judas, versículo 17. Y nos dice allí Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios castigó a estas ciudades por su pecado, antes de que la ley fuese dada. En Génesis 31, 19-32, se nos narra cómo Raquel violó el 8.º mandamiento al hurtar los ídolos de su padre. Acción que Jacob consideró como digna de muerte. Él no sabía que su propia esposa era la culpable, pero tenía la conciencia de que el robo era un pecado. Y Jacob
estableció que eso debería ser digno de muerte. Abimelech, en Génesis 20, violó el 10º mandamiento al codiciar a la esposa de Abraham. Y no solamente fue aterrorizado por Dios, sino que también vino esterilidad a las mujeres de su casa por ese pecado. Codicia. Y cada uno de estos ejemplos que hemos citado, y podríamos citar muchos más, revela de forma contundente que estos hombres que vivieron antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, en la era patriarcal, entendían que las violaciones de la ley moral eran pecaminosas y que Dios las consideraba dignas de juicio y de castigo. Por lo tanto, efectivamente, antes de que Dios diese los 10 mandamientos escritos en las tablas de la ley, ya existía la ley en el mundo. El hombre ya tenía la ley en su corazón. El hombre ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo justo y lo injusto en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. Todo esto ya estaba escrito. Por eso dice Pablo en Romanos 5:13, lo que leíamos antes de la ley había pecado en el mundo. Los hombres fueron dotados de una conciencia en el mismo momento de la creación. Adán tuvo esa conciencia y todos los descendientes de Adán tenemos esa conciencia. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Por eso no existe una sociedad, por primitiva que sea, que no posea ese sentido de lo moral que los lleva a considerar algunas acciones como buenas y otras acciones como malas, algunas acciones como justas y otras como injustas. Los hombres que vivieron antes del Sinaí sin haber tenido en sus manos un ejemplar de los 10 mandamientos, sabían que existía algo como el pecado, lo sabían perfectamente, y sabían que el pecado debía ser castigado. ¿Cómo lo sabían? Porque Dios colocó el testimonio de su ley en la conciencia de todo hombre, desde el mismo momento en que fue creado. Si no hubiera habido ley en la conciencia de los hombres, no habría tampoco conciencia de pecado en el hombre. Ni hubiese podido Dios juzgar las acciones pecaminosas de ellos, porque donde no hay ley, dice Romanos 4:15 y 5:13, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No se inculpa de pecado. Dios no hubiera podido inculpar de pecado a todos los que vivieron antes de la promulgación de la ley. Pero Dios sí que inculpa de pecado. Y Dios sí que castigó antes de la promulgación de la ley a muchos de los habitantes que estaban sobre la tierra. Castigó sus acciones, castigó sus pensamientos y castigó sus obras. Hemos visto la doctrina evidenciada implícitamente a través de la historia bíblica. Vamos a ver en segundo lugar la doctrina confirmada por la enseñanza del Nuevo Testamento. Y hay dos textos que vamos a considerar y que se encuentran en la epístola a los romanos. Pero antes de pasar a estos textos, quisiera hacer hincapié en el hecho de que nos encontramos ante una epístola que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Una iglesia en la que probablemente había hombres muy instruidos, hombres muy doctos y otros que no lo eran tanto. Había algunos que llevaban quizá muchos años en el Evangelio y otros eran nuevos creyentes. Había personas adultas y había jóvenes e incluso niños. ¿Y por qué es importante hacer estas observaciones? Porque algunos opinan que no debemos detenernos a exponer a la Iglesia asuntos de doctrina. La doctrina no es para la Iglesia, sino para los teólogos. Que no debemos perder el tiempo en estas cosas, sino más bien concentrarnos en temas con los que todos podamos salir muy contentos de la Iglesia. Por ejemplo, cosas que son necesarias y útiles, pero que no son suficientes, necesitamos más. Por ejemplo, hablar del consuelo de Dios, hablar de las promesas de Dios, hablar del amor de Dios. Todo esto es necesario y lo tenemos que ir enseñando, pero no es suficiente. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, todo, completamente. Las cosas prácticas de nuestra vida se fundamentan en la doctrina cristiana y nosotros vivimos como vivimos, pensamos como pensamos, tenemos el hogar que tenemos como lo tenemos, actuamos de esta manera en la iglesia, en el trabajo, en nuestras relaciones, porque creemos lo que creemos, porque conocemos las enseñanzas de la palabra de Dios y esto moldea nuestra mente, moldea nuestro pensamiento y moldea nuestro carácter. Y tenemos también que decir que las epístolas que los apóstoles escribieron a las iglesias estaban llenas de doctrina. Iban dirigidas a iglesias como nosotros. Unas iglesias eran grandes y la mayoría eran chiquititas, pequeñas como las nuestras. No fueron escritas para un grupo de teólogos, sino para gentes como tú y como yo. Personas normales. El apóstol Pablo envió su carta a los creyentes que estaban en Roma y es una epístola que tiene un alto contenido doctrinal. Y el apóstol escribió a una iglesia compuesta de personas comunes y corrientes que incluían muy probablemente entre ellos incluso esclavos que estaban allí
juntamente con el resto de la Iglesia para adorar a Dios, porque Dios también es el Señor de los esclavos. Es imposible que podamos alcanzar una madurez espiritual notable y vivir una vida cristiana estable si desconocemos las grandes doctrinas que conforman nuestra fe. Las palabras del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, son vigentes para nosotros hoy también. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aunque en muchos sitios se predica que la ignorancia es una virtud, la Escritura no entiende que la ignorancia es una virtud. Tristemente muchos creen que sí, pero esto no es una enseñanza bíblica. Todo verdadero cristiano debe esforzarse por tener una comprensión más profunda de las verdades del Evangelio, cada cual hasta donde Dios se lo permita, normalmente de acuerdo a su edad y a su capacidad, pero todos debemos ser expuestos a las doctrinas del Evangelio. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Es decir, hay que enseñar con argumentos bíblicos convincentes, de peso, sólidos. Así que habiendo expuesto este punto, vamos a los textos clave que comentaba en la epístola de los Romanos, que nos exponen de una forma explícita la influencia de la ley de Dios en todo hombre, aun en aquellos que no poseen un ejemplar escrito de la ley de Dios, aquellos que no tienen una Biblia. Romanos 1:32 nos habla del juicio de Dios. También podemos traducirlo como las ordenanzas de Dios o el decreto de Dios, como lo traduce la versión de las Américas. Y en toda esta sección de la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo está tratando el tema de la necesidad universal del Evangelio como único medio posible de salvación para el hombre. Solamente por el Evangelio es el medio que Dios ha utilizado y utiliza para salvar a los hombres. ¿Y por qué esta urgencia de predicar el Evangelio a todos los hombres? Porque todos los hombres son culpables delante de Dios, incluyendo a aquellos que no tienen en sus manos las Escrituras, pero que de una forma abierta transgreden cualquiera de los 10 mandamientos, o los 10 mandamientos completamente. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué verdad está hablando aquí el apóstol? Pues de la que se conoce a través de la revelación natural, a través de la creación, lo que ven nuestros ojos, y lo que escuchan nuestros oídos y lo que tocan nuestras manos, la creación. Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, viendo la creación y que debe haber un ser sobrenatural que ha creado todo esto, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y acabaron en la idolatría. A pesar de que no tienen las Escrituras, su idolatría, la Escritura, la considera como impiedad porque actúan en contra de la revelación natural y traen esa impiedad como resultado. Esa impiedad trae como resultado una gran inmoralidad, como es la que luego en los versículos 28 al 31 de este capítulo primero de Romanos nos expone el apóstol. Y es hablando acerca de estas personas que Pablo dice ahora, en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Pablo dice que estos hombres entienden, es decir, que nadie está en la ignorancia absoluta de que aparece por aquí y no sabe ni dónde viene, porque la creación misma da testimonio. Pablo dice que estos hombres entienden, y la palabra que utiliza en el griego es epignosis, que quiere decir poseen un claro entendimiento del juicio de Dios, poseen un claro entendimiento de la ordenanza de Dios, saben que lo que están haciendo está mal, lo saben, lo conocen. La palabra griega que aparece en este texto indica la declaración de Dios, lo que es justo y recto. Los hombres poseen un claro entendimiento de que los que practican tales cosas están haciendo algo condenable. Por eso dice al final del versículo 32 que son dignos de muerte. Los hombres mismos saben que violar la ley de Dios implica estar condenado, implica ser ejecutado. Los hombres saben que estas cosas que hacen están mal y que son dignas de muerte, pero ese conocimiento no les frena, sino que siguen cometiendo todas esas perversidades en contra de la conciencia. Y no solamente esto, dice también el texto que los que
sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, aprueban y se deleitan en aquellos que practican tales cosas, a pesar de que saben de que todas esas cosas están mal. Los entipan, las aplauden y están contentos de que se pueda violar de esta manera tan perversa la ley de Dios. Y esto nos trae una pregunta. ¿Cómo saben estos hombres que esas acciones cometidas en contra de la ley de Dios son pecaminosas? Si nunca se han cogido la Biblia. ¿Cómo saben que esas cosas son condenables? El apóstol Pablo responde en el capítulo 2, que es el segundo texto que vamos a considerar, capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos gentiles, dice Pablo, no tienen ley, no tienen acceso a Éxodo 20. No pueden leer allí los 10 mandamientos tal y como fueron enumerados y puestos por escrito en el monte Sinaí. Ellos no tienen esto. Sin embargo, estos hombres hacen por naturaleza lo que es de la ley. Cuando uno de estos paganos honra a sus padres, está haciendo lo que la ley requiere de él. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Por naturaleza, los paganos hacen esto. Y de esa manera muestra el pagano, el que nunca ha escuchado ni ha leído el Decálogo, muestra que tiene en su interior un sentido del deber moral. Muestra por ese acto que posee un conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Lo muestra directamente. Sabe que robar está mal y no permitirá que se robe. Sabe que asesinar está mal y no permitirá que se asesine. Y aunque no posea por naturaleza un conocimiento perfecto de lo que la ley manda y ordena, él hace por naturaleza algunas de las mismas cosas que la ley requiere, de la misma manera que evita algunas cosas que la ley prohíbe. Y es eso lo que quiere decir Pablo al declarar que estos gentiles paganos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es algo que está en la conciencia. Se promueve el bien y se castiga el mal, sin necesidad de que esté el decálogo escrito. El hombre ya por naturaleza tiene esto puesto en su conciencia. Aún en las sociedades más primitivas se condena el homicidio, se condena el robo, se condena el adulterio. Aún en aquellos lugares donde se practica la poligamia, los hombres tienen el entendimiento de que el vínculo matrimonial debe ser respetado. Y si nos vamos a las sociedades más primitivas, o incluso a la religión musulmana, veréis las penas durísimas que hay sobre cualquier atentado contra la ley de Dios. Y si nos vamos a cualquier otra religión, incluso no cristiana, veremos que se aplican las mismas penas. Ahora bien, el asunto que Pablo establece en el texto es que esto no es el resultado de la educación. No es el resultado de alguna influencia externa. No es el resultado de la cultura en la que vivimos. Pablo dice que estos hombres hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Y qué significa hacer por naturaleza? Pues hay ciertas cosas que nosotros hacemos porque hemos aprendido a hacerlas. Porque alguien se ha tomado el tiempo y la molestia de enseñarnos esas cosas. Por ejemplo, nadie nace sabiendo leer. Todos tenemos que aprender a leer. Nadie sabe aprender a sumar, restar, o aprender a manejar un ordenador, o a conducir. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Pero hay algunas cosas que nosotros hacemos por naturaleza sin que nadie nos haya enseñado a hacerlas. Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando nace? Pues comienza a llorar sin que nadie le enseñe a hacer esto. Nadie le ha enseñado a llorar. Y pasa de estar en un ambiente donde no respiraba y su boca estaba cerrada, a un ambiente donde tiene que poner en marcha un montón de mecanismos. Nadie tiene que sentarse a explicarle al niño cómo tiene que hacer uso de sus pulmones para sacar el aire y cómo a través de las cuerdas vocales puede producir ese sonido de los gritos que nos vuelve locos a los padres. Eso lo hace el niño por naturaleza. Y de igual manera, cuando ese niño recién nacido es colocado en el pecho de la madre, ese niño comienza a succionar inmediatamente. Nadie le ha enseñado cómo tiene que poner la boca, cómo tiene que mover la mandíbula para obtener su alimento. Sin que nadie se lo enseñe, el niño por naturaleza lo sabe perfectamente. Pablo dice en este texto que los gentiles hacen de forma natural muchas de las cosas que la ley moral requiere. Porque entienden los gentiles que eso es lo correcto y que hacer lo contrario sería reprobable
reprochable y condenable. Por eso los impíos muestran también en ocasiones bondad para con los necesitados. Se muestran misericordiosos para con los necesitados, sin que nunca jamás hayan leído las Escrituras. Y ahí, misericordia en sus corazones. Muestran preocupación por sus familias. Se indignan contra los crímenes. Se indignan contra las injusticias. Y al hacer todas estas cosas muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y cuando lo hacen así, sus conciencias aprueban sus acciones, como también los condenan cuando hacen lo contrario. Por eso Pablo dice, dando testimonio su conciencia. Su conciencia es la que le da testimonio. Aquí está la ley de Dios puesta. Por lo tanto, es la que da testimonio de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Así que los gentiles paganos no son inocentes cuando pecan. Aquello de que como no tienen la Escritura no van a ser condenados, sino que se van a salvar, eso es completamente falso. Los gentiles paganos no son inocentes cuando pecan. Sus pecados serán juzgados como pecados y serán hallados culpables delante de Dios. Esa es la conclusión a la que llega Pablo en Romanos 3:9, el texto que leíamos al principio, en la introducción. Y luego durante el resto de los versículos hasta el versículo 20 del capítulo 3. ¿Quiénes son estos que están bajo la ley? ¿Quiénes son estos que menciona aquí el apóstol Pablo que están bajo la ley? En este caso es obvio que Pablo está incluyendo al mundo entero. Judíos y gentiles. Es decir, nadie se salva de esta situación. Todos están bajo la ley. Todos. Versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley moral de Dios es relevante para todo hombre. Y obliga a todo hombre, no obligaba al israelita, y a nosotros ya no. No obliga al cristiano y al no cristiano. No. La ley de Dios obliga a todo hombre, de todas las épocas, de todas las culturas, de todos los lugares del mundo, sea donde sea que haya nacido, y sea donde sea la época en la que haya tocado vivir. La ley de Dios es para todo hombre. Y por lo tanto, toda transgresión contra esa ley será juzgada en el día del juicio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos obtener de esta enseñanza? En primer lugar, que esta enseñanza debe movernos a los cristianos a procurar por todos los medios que estén a nuestro alcance que los hombres conozcan el Evangelio. Es la fundamental misión que tiene la Iglesia. Aparte de edificar al pueblo de Dios, es predicar el Evangelio. No es dar arroz a los que se van a morir porque no tienen arroz. No. Para eso hay otras organizaciones. La Iglesia no tiene ese propósito. La Iglesia tiene el propósito de predicar el Evangelio, única y exclusivamente. Y tenemos también no solamente que predicar el Evangelio y enviar misioneros a lugares lejanos, sino que tenemos que empezar a predicar el Evangelio en nuestro círculo más cercano. Cuando el Señor envía a sus discípulos la Gran Comisión, empieza diciéndoles que tienen que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y si veis allí, la secuencia que el Señor está marcando es en Jerusalén, que es el lugar donde estaban. Aquí es donde primeramente tenemos que empezar a predicar. Luego en Judea, que es la región donde vivimos. Luego en Samaria, que es la región de al lado. Y luego hasta donde podamos. Pero donde tenemos que empezar es aquí. De poco nos serviría estar esforzándonos en mandar misioneros a no sé qué país africano si a los vecinos nuestros jamás les hemos hablado del Evangelio. Por donde primeramente tenemos que empezar es por el entorno más cercano a nosotros, por nuestros amigos y por nuestros familiares. ¿Y por qué deben los cristianos predicar el Evangelio a sus familiares y amigos? ¿Por qué debemos orar intensamente por aquellos que tienen que ser enviados desde la Iglesia para predicar en otros lugares? Pues porque los hombres no son inocentes y no serán considerados inocentes en el día del juicio, porque no hayan tenido nunca un acceso a la Escritura. No serán considerados inocentes. En cierta ocasión, cuando Francis Schaeffer estaba dando una conferencia, una persona le preguntó qué pensaba acerca de la condición de todos aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio. Y le preguntaron a este hombre, ¿serán todos ellos condenados? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de este hombre? Delante de todo el auditorio comenzó a llorar. Y no podemos considerar estas cosas como quien estudia una doctrina interesante de las Escrituras que no sirve para mucho más. Porque esto es relevante y fundamental. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos que esforzarnos en predicar. Muchísimo, porque depende de la vida o la muerte de las personas. Fue con este corazón
apóstol Pablo escribió estas palabras con ese peso por las almas perdidas. Todos estos primeros 3 capítulos de Romanos está esforzándose en demostrar que el hombre es culpable delante de Dios, que nadie podrá presentarse delante de Dios llevando sus justicias, porque esto es imposible. Por tanto, esta enseñanza nos muestra la urgente necesidad que tienen los hombres de procurar la salvación a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por el hecho de que nadie será considerado inocente delante del tribunal de Dios, porque todos tendremos que dar cuentas por nuestros pecados. En esta mañana hemos estado hablando de aquellos paganos que nunca han escuchado el Evangelio, pero si tú todavía estás aquí sin que Cristo sea tu Salvador, ¿qué puedes decir de ti? ¿Qué puedes decir de ti? No de los paganos que viven a 10.000 kilómetros de nosotros. Tú también posees la obra de la ley escrita en tu corazón. Posees una conciencia que en múltiples ocasiones te ha acusado de pecado. Tú también viniste a este mundo con un sentido de lo moral, de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto, y tú también has actuado en incontables ocasiones en contra de ese conocimiento que posees de la ley de Dios. ¿Piensas que podrás evadir el juicio de Dios? ¿Piensas que podrás evadir el veredicto de culpabilidad? ¿En base a qué? La Escritura dice que de ningún modo podrás escapar del juicio de Dios en aquel día, cuando tengas que dar cuenta por todas las cosas que hiciste en contra de los mandamientos. Pero es precisamente en ese contexto de culpabilidad, y por eso el apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos de Romanos se esfuerza en exponer la culpabilidad del hombre, es precisamente en ese contexto de culpabilidad que el mensaje del Evangelio brilla como una luz en medio de la noche. Hay esperanza para el pecador. Esto es lo que anuncia el Evangelio. Hay esperanza para el pecador porque el Hijo de Dios se hizo hombre, porque la segunda persona de la Trinidad se encarnó y porque hizo provisión a través de su muerte para dar salvación completa a todos aquellos a quienes el Padre le dio por medio de la fe. Así que el Señor nos ayude para predicar su palabra sin temor y que no dejemos de orar para que el Espíritu de Dios haga brillar la luz del Evangelio en los corazones de los hombres y que los pase de muerte a vida y que les muestre que sin Cristo todo es vano y que no es sino la condenación eterna. Sin Cristo no es sino la condenación eterna. Vamos a terminar en oración.